Buenos días, buenas tardes o cuando sea que estéis viendo este vídeo. Bienvenidos tercero B y tercero C a este curso. Y bueno, este es el primer vídeo que estoy haciendo con este programa porque bueno, considero que es importante utilizarlo para que entendáis ciertos términos que sean un poco más complicados, ¿no? Así que vamos allá, ya me diréis qué os ha parecido. En primer lugar, este vídeo se está utilizando para hablar de los tejidos conectivos. Es decir, en clase veremos que, como ya sabemos, un tejido es un conjunto de diferentes células que se encargan de una función específica. Por lo tanto, esos tejidos van a tener ciertas funciones y van a ser muy diferentes según el lugar en el que se encuentren. Dentro de los tejidos que ya vimos, que veremos en clase, estarán el tejido nervioso, tejido muscular, etc. Dentro de eso vamos a centrarnos en este vídeo en uno de ellos, solo un tipo, que son los tejidos conectivos. ¿Y qué son los tejidos conectivos? Pues como su nombre indica, son tejidos que conectan, tejidos que unen diferentes tipos de tejidos, órganos o componentes de nuestro organismo, ¿de acuerdo? Y esos tejidos se dividen en dos tipos principales. Uno de ellos es el tejido conjuntivo. Tejido conjuntivo que señalo aquí. Tejido conjuntivo, ¿de acuerdo? Ese tejido se compone de diversas fibras. Que, bueno, en primer lugar, todos los tejidos conectivos, hay que indicar que se componen por una matriz, ¿de acuerdo? Todos los tejidos conectivos se componen de una matriz. Esta matriz puede ser de diferentes tipos. Puede ser sólida, como el ejemplo del tejido óseo, puede ser líquida, como el ejemplo del tejido sanguíneo, o puede tener diferentes consistencias. En primer lugar, en el tejido conjuntivo, los tejidos conectivos se dividen en dos tipos. Un tipo son los tejidos no especializados y otro tipo son los tejidos especializados. El único tejido conjuntivo no especializado, el que yo he marcado aquí, es el tejido conjuntivo. Y el tejido conjuntivo tiene una matriz constituida por fibras de colágeno, como se indica aquí, ¿de acuerdo? Por fibras de colágeno, el cual es muy típico encontrarse en la piel, que nos encontramos normalmente en la piel o recubriendo ciertos órganos. Este tejido conjuntivo, la única función que tiene es ser un tejido de relleno, es decir, se encuentra sobre todo en la piel y recubriendo diferentes tipos, como ya he dicho, de órganos o recubriendo otros tejidos. Por lo tanto, esto es bastante sencillo. El tejido conjuntivo se encuentra principalmente en la piel y se encuentra a modo de relleno, como sería el cemento, una acción del cemento. Segundo tipo de tejidos conectivos. Tenemos los tejidos especializados, los cuales ya sí empiezan a tener cierta diferencia y empiezan a desarrollar funciones específicas. Uno de esos tejidos especializados sería el tejido adiposo. Y el tejido adiposo es un tipo de tejido que se forma por los adipocitos, estas células que vemos aquí marcadas, esas celulitas que aparecen por aquí. Antes, un segundo, es que esta es la primera vez que lo uso. Estas células serían adipocitos y son células que se encargan de almacenar grasa. El tejido adiposo es el tejido de la grasa, el tejido que almacena grasa, es decir, ese que tanto odiamos cuando comemos alguna comida grasienta. Pues eso, cuando comemos alguna comida grasienta, o especialmente que tenga ciertos lípidos, estas grasas que nosotros ingerimos se acumulan en el tejido adiposo. Es aquel que en Navidad se encarga de hacernoslo pasar tan bien, ¿no? Por lo tanto, estos adipocitos, estas células, almacenan grasa, pero no solo almacenan grasa para amargarnos la vida, sino que tiene una función de reserva energética. Estas grasas podrán servirnos en el futuro para utilizarlas para generar energía o para cubrir ciertas necesidades. Y otra función muy importante es la función de termorregulación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tenemos función energética y función de termorregulación, es decir, la grasa nos mantiene también calientes, nos mantiene cierta temperatura para en invierno, en otros animales principalmente como los osos, en invierno esas grasas les permiten mantenerse a altas temperaturas. En los seres humanos también, en menor medida, pero también. Por lo tanto, dos funciones. Función de reserva energética
y función termorreguladora. Y la matriz en este caso es una matriz consistente, pero formada por estos adipocitos. Otro ejemplo de tejido especializado, que normalmente no lo clasificamos como tejido porque no caemos, es el tejido sanguíneo, ¿de acuerdo? El que vemos a la derecha. Y este tejido, en este caso, la matriz, atención, esa matriz es líquida. La matriz del tejido sanguíneo es líquida. Es decir, en este caso, la consistencia de ese tejido será el líquido sobre el que se encuentran las células sanguíneas. ¿Y cómo se llaman las células que constituye este tejido sanguíneo? Pues ya sabemos que se conocen como glóbulos rojos. Por cierto, esta matriz que he dicho que es líquida, esta matriz líquida que se encuentra aquí alrededor, ¿de acuerdo? Todo esto es matriz líquida, el líquido sobre el que están los glóbulos rojos, se conoce como plasma sanguíneo. Esa es la matriz del tejido sanguíneo. Y los glóbulos rojos, bueno, como veis aquí, tienen la función de transportar oxígeno. Aparte de que también tenemos unos glóbulos conocidos como blancos, bueno, los tengo aquí, glóbulos que se consideran blancos, y también plaquetas, que son otras células sanguíneas que tienen una función diferente. Por lo tanto, el tejido sanguíneo se compone de los glóbulos rojos, que vemos aquí, que almacenan oxígeno y lo transportan por el tejido, por los diferentes órganos. Y también tenemos glóbulos blancos y plaquetas, que se encargan, entre otros factores, de protegernos de individuos patógenos. Por lo tanto, la función del tejido sanguíneo sería transportar oxígeno, ¿de acuerdo?, a los diferentes órganos, y también protegernos de diferentes enfermedades y de patógenos. Ayudan al sistema inmunológico. Sigamos. Por otra parte, tenemos dos tejidos bastante similares que se especializan en reforzar y en proteger. Hablo del tejido cartilaginoso y tejido óseo. Empezamos por el tejido cartilaginoso, ¿de acuerdo? Este tejido de aquí, que se forma por unas células conocidas como condrocitos, ¿de acuerdo? Condrocitos, es un tejido firme, es bastante firme, pero también elástico. Es decir, es duro, pero tiene cierta elasticidad que tiene una función muy importante. Y es que este tejido protege las articulaciones. Es decir, se encuentra alrededor de ciertas articulaciones y eso hace que tenga protección sobre ellas. Es muy típico ver este tejido cartilaginoso, este cartílago, porque el tejido cartilaginoso no es otra cosa que cartílago. Es común verlo reforzando algunos órganos como la laringe, la tráquea, la nariz, como vemos aquí, ¿de acuerdo? También protege la nariz o la oreja, o la oreja en otro caso, ¿de acuerdo? La oreja. La oreja principalmente, como si podéis tocar la nariz o la oreja, veréis que tenéis una parte que es elástica, pero sin embargo es bastante resistente. Eso es cartílago. Por lo tanto, el cartílago protege ciertas articulaciones y refuerza otras, como la laringe, la parte de nariz, parte de la oreja, y bueno, básicamente esas dos funciones. Y ahora bien, dentro de esos tejidos especializados que nos protegen y se encargan de protegernos, tenemos el tejido óseo. El tejido óseo, que no es otra cosa, sorpresa, sorpresa, que el hueso. Ay, esto era otro color que yo quería coger. Un segundito. Esto es mi primerito día. El tejido óseo se compone de el hueso, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como ya sabemos acerca de los huesos, este churro que acabo de hacer aquí, los huesos tienen una consistencia muy dura. Y en este caso, la matriz del hueso, del tejido óseo, es dura. Es muy resistente, muy rígida y dura. ¿Gracias a qué? Gracias a las sales minerales, entre ellas el calcio. Ya sabemos que los calcios se utilizan para reforzar los huesos normalmente, en parte es por esto. Es un tejido muy duro, en parte gracias a las sales minerales que se depositan sobre él. Y la función del tejido óseo os la podéis imaginar. Da soporte y consistencia al organismo, es decir, forma esos huesos que tan duros son y esa resistencia y ese soporte nos da a todo el organismo, ya que el tejido óseo son las columnas, son ese pilar, ese esqueleto que mantiene nuestro cuerpo y que permite que se realicen los movimientos. Y básicamente eso. Por último, decir que el tejido óseo es muy famoso por tener unas células que son concéntricas, ¿veis? Que forman como círculos. El tejido óseo, este tipo de sus células se conocen como osteonas.
osteonas. Y estas osteonas que vemos aquí forman esos círculos concéntricos, que son bastantes círculos que se van acumulando y se conocen como osteonas. Y eso es todo por hoy. Así que bueno, ha sido el primer vídeo. Pido disculpas porque ha sido un poco improvisado, pero si esto funciona y si os sirve para estudiar junto al libro, por mí encantado. Así que nada, un saludo, nos vemos en clase y cualquier duda, comentádmela. Si os gusta este vídeo, denle a like y nada. Y nos seguimos viendo en clase. Hasta otra. Y hasta aquí llega el vídeo de hoy.